Inducción matemática, problemas resueltos, parte 1. Bien, buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora del día en la que vean el video. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de inducción matemática. Para empezar, en el ejercicio 1 tenemos demostrar por inducción que la expresión a continuación se cumple para todo n que sea número natural, es decir, que pertenezca a los naturales. Ahora, para realizar el ejercicio de inducción en una sumatoria, son 3 los pasos que se siguen de manera general. Paso número 1. Demostrar que la expresión algebraica dada por la sumatoria es verdadera para el menor valor admisible del conjunto sobre el que se realiza la inducción. En este caso estamos realizando la inducción sobre el conjunto de los números naturales, es decir, de los números que están comprendidos por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces el valor menor admisible del conjunto de naturales será el 1 y debemos verificar o evidenciar que la expresión se cumple para n igual a 1. ¿Cómo hacemos esto? Pues sencillamente reemplazamos, en lugar de n, reemplazamos 1 en todo lado de la expresión donde haya n, reemplazamos con 1, realizamos las operaciones aritméticas y verificamos si se cumple o no la igualdad propuesta por la expresión algebraica. Una vez que reemplazamos n por 1, es decir, el menor valor admisible del conjunto de inducción, verificamos que evidentemente la sumatoria desde i igual a 1 hasta 1 de 3 y menos 1 es sencillamente el primer término, que es 2, el cual será igual a la expresión n por 3, 1 más 1, todo dividido entre 2, cuando n asume el valor de 1, lo que será 1 por 3 por 1 más 1, todo dividido entre 2. Adoptando la última igualdad detallada, tenemos que 2 será igual a 1 por 4, todo dividido entre 2. 4 por 1 es 4, entre 2 es a 2. Y finalmente tenemos que 2 es igual a 2, lo cual es verdadero. Con esto completamos el primer paso de la inducción. El segundo paso es plantear la hipótesis en la que si, una vez que hemos demostrado que la sumatoria descrita se cumple para el menor valor admisible del conjunto, entonces la sumatoria se cumplirá para algún valor arbitrario. A este valor arbitrario y genérico lo vamos a llamar k, es decir, n será igual a k. Y si n será igual a k, se cumplirá que sumatoria desde i igual a 1 hasta k del término 3 por i menos 1 será a igual a 2 más 5 más 8 más puntos suspensivos hasta llegar al término k, que es el último de la sumatoria, que es el término 3 por k menos 1. Y esto será igual a k por 3k menos 1, todo dividido entre 2. Ahora bien, en este segundo paso de la inducción, hemos asumido que la sumatoria dada en la expresión se cumplirá para algún valor arbitrario que sea un k que pertenezca a los naturales. Ahora, en el tercer paso, en la tercera parte, debemos plantear una tesis. Esta que acabamos de realizar es la hipótesis. Ahora debemos plantear una tesis a la cual llegar a partir de la vía del razonamiento algebraico y aritmético. En la tesis que vamos a plantear, plantearemos que la expresión dada en la sumatoria se cumplirá para algún valor próximo al valor k, es decir, el valor más próximo al valor k es el que le sigue, el valor k más 1. Entonces, si n es igual a k más 1, se cumplirá que la sumatoria de los k más 1 primeros términos será sumatoria desde i igual a 1 hasta k más 1 de 3 y menos 1 es 2 más 5 más 8 más puntos suspensivos hasta llegar al último término, que será el k más 1 término y que generará el valor de 3 por k más 1, todo menos 1, y esto a su vez será igual a k más 1 por 3 por k más 1 más 1, todo dividido entre 2. Ahora bien, hemos cumplido los 3 pasos para realizar la demostración. Paso 1, verificar que la inducción, el valor
algebraico expresado por la sumatoria se cumple para el menor valor admisible del conjunto. Paso 2, plantear una hipótesis en la que la sumatoria se va a cumplir para algún valor genérico, un valor arbitrario al que llamamos K. Y paso 3, plantear la tesis de que si la sumatoria se cumplirá para algún valor genérico K, la sumatoria también deberá cumplirse para el valor genérico que esté más próximo al valor anterior, es decir, el valor K más 1. Una vez realizados estos 3 pasos, procedemos a realizar la demostración. Para la demostración, partimos de la hipótesis que hemos planteado. La hipótesis era que la sumatoria se cumpliría para algún valor arbitrario, que era el valor n igual a k. Partimos de esta hipótesis y la volvemos a plantear en la parte que forma la demostración. Partiendo de esa hipótesis, adoptamos la igualdad 2 más 5 más 8 más puntos suspensivos más 3k menos 1 igual a k por 3k más 1 entre 2. Y ahora en esa expresión sumatoria le vamos a agregar un término a la suma miembro a miembro, es decir, vamos a sumarle una cantidad tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho de la igualdad. Ahora bien, sabemos que la expresión 2 más 5 más 8 más puntos suspensivos más 3k menos 1 igual a k por 3k más 1 entre 2 es la sumatoria de los k primeros términos generados por la expresión 3i menos 1, donde i adopta valores naturales desde 1 hasta k. Ahora, si queremos aumentarle el próximo término en esa sucesión será el término en el que k asuma el valor k más 1, es decir, en lugar de tener 3 por k menos 1, tendremos 3 por paréntesis, k más 1, cierro paréntesis, menos 1. Sumamos esa expresión miembro a miembro. Ahora bien, como le estamos sumando aquello que está en rojo miembro a miembro a la igualdad, en realidad no la estamos afectando en nada, porque tanto lo que está en rojo en el lado izquierdo y como lo que está en rojo en el lado derecho está con el mismo signo, entonces se simplifica. Ahora bien, ahora nos concentramos para trabajar en el lado derecho, es decir, en k por 3k más 1, todo entre 2, más 3 por k más 1 menos 1. Trabajando ese lado debemos realizar la simplificación algebraica, hallar común denominador, multiplicar el común denominador por el miembro derecho de la suma por el segundo sumando, el sumando que está en rojo, y simplificar el numerador que tendremos en esta expresión racional. Entonces tenemos la expresión k por 3k más 1 más 2 por 3 por k más 1, todo menos 1. Cierro paréntesis, todo entre 2. Debemos simplificar el numerador y simplificando el numerador, realizando las respectivas multiplicaciones y sumas, tendremos 3k cuadrado más k, que sale de la multiplicación de k por 3k más 1, y 6k más 6 menos 2, que sale de la multiplicación de 2 por 3 por k más 1 menos 1. Porque 3 por k más 1 es 3k más 3, todo eso por 2 es 6k más 6, y 2 por menos 1 es menos 2. Ahora simplificando el numerador, realizando las sumas, tenemos 3k cuadrado más 7k más 4, todo dividido entre 2. Y ahora lo que debemos realizar es la factorización del numerador, que es un trinomio cuadrado perfecto. Como les decía, la factorización del numerador será 3k más 4 por k más 1, todo dividido entre 2. Esa factorización, que sale de la expresión 3k cuadrado más 7k más 4, la realizamos a partir de una aplicación del método del aspa, en la que 3k cuadrado más 7k más 4 se puede descomponer como 3k más 4 por k más 1. Luego, a partir del factor 3k más 4, podemos descomponer este factor como 3k más 3 más 1. Es decir, 3k más 4 es 3k
más 3 más 1, porque más 3 más 1 es 4. Luego, en la descomposición de 4 en los sumandos 3 y 1, tenemos 3k más 3 más 1, todo por k más 1 entre 2. Entre estos dos factores, que son el factor 3k más 3 más 1 y el factor k más 1, podemos intercambiarlos de lugar, porque conmutativamente a por b es igual a b por a. Entonces, 3k más 3 más 1 por k más 1 será igual a k más 1 por 3k más 3 más 1. Y aparte de realizar la conmutación de factores, podemos realizar una factorización del número 3 entre el término 3k más 3. 3k más 3 es 3 por k más 1. Y finalmente tenemos que k más 1 por 3 por k más 1 más 1 entre 2 es la tesis que habíamos planteado en el lado izquierdo de la pizarra, en el que asumíamos que para n igual a k más 1 debemos tener k más 1 por 3k más 1 más 1 entre 2. Es decir, hemos partido de la hipótesis en la que para algún n igual a k se cumplía esta sumatoria y hemos llegado a demostrar que si se cumple para algún n igual a k, por inducción, esta sumatoria se cumplirá para el késimo más 1 siguiente número, es decir, para el número que le sigue al número k. Este número será el número k más 1. Si hemos llegado a sacar la misma expresión, lo que tenemos en el miembro derecho de la igualdad, que está en el lado inferior derecho de la pizarra, no es nada más que la sumatoria de los k más 1 primeros términos de la expresión sumatoria de i igual a 1 hasta k más 1 de 3i menos 1. Con lo que, al haber demostrado la tesis a partir de la hipótesis, esta inducción queda completa. Y con esto termina el ejercicio 1. Recuerden que pueden detener el video en cualquier momento si no han entendido alguna parte y que pueden hacer el seguimiento ustedes mismos anotando en sus cuadernos cada paso del ejercicio que voy realizando. Bien, en este segundo ejercicio se pide demostrar por inducción completa que la expresión se cumple nuevamente para todo número natural, es decir, para todo n que pertenezca a los naturales. Y la expresión es la sumatoria de i igual a 1 hasta n del término i por i más 1 entre 2 será igual a, desarrollando la sumatoria, 1 más 3 más 6 más puntos suspensivos más el enésimo término, que es n por n más 1 medios, y esta sumatoria deberá ser calculable por la fórmula o la expresión n por n más 1 por n más 2, todo dividido entre 6. Ahora bien, nuevamente partimos en base a la realización de los 3 pasos previos a la demostración, es decir, paso 1, demostrar que la sumatoria se verifica y es verdadera para el menor valor admisible del conjunto sobre el que realizamos la inducción. El conjunto sobre el que realizamos la inducción es el conjunto de los naturales y el menor valor admisible en los naturales es el valor 1. Entonces, para n igual a 1 tendremos, lo cual se cumple. Ahora, paso número 2, debemos plantear la hipótesis en la que expresemos que la sumatoria se cumplirá para algún valor de n igual a k. Es decir, deberemos reemplazar en lugar de n, poner k, y si n es igual a k, tendremos la sumatoria de i igual a 1 hasta k de i por i más 1 entre 2. Planteada la hipótesis, es decir, que si n igual a k, tendremos la sumatoria de los k primeros términos
generados por la expresión i por i más 1 entre 2, donde i va de 1 hasta k. Debemos realizar el tercer paso antes de la demostración. El tercer paso consiste en realizar la tesis en la que si la sumatoria se cumple para el valor arbitrario n igual a k, la sumatoria también se cumplirá para el próximo valor que le siga o le continúe a este valor, es decir, el valor n igual a k más 1. Y si n igual a k más 1, tendremos la sumatoria desde i igual a 1 hasta k más 1 de los términos generados por la expresión i por i más 1 entre 2, que será... listo, una vez que está planteada la tesis, ya hemos realizado los 3 pasos previos a la demostración, entonces procedemos a ejecutar la demostración partiendo de la hipótesis y valiéndonos de razonamientos aritméticos y algebraicos para llegar hasta la tesis. Es decir, partimos del planteamiento en el que n igual a k, y si n es igual a k, tendremos la sumatoria de los k'ésimos términos generados por la expresión i por i más 1 entre 2, donde i por i más 1 entre 2 toma los valores que varían desde i igual a 1 hasta k. Ahora, partiendo de esa hipótesis, lo que hacemos es adoptar la igualdad 1 más 3 más 6 más puntos suspensivos más k por k más 1 entre 2 es igual a k por k más 1 por k más 2 entre 6. Adoptando esa igualdad debemos sumarle miembro a miembro el próximo término que vendría a transformar la sumatoria de i igual a 1 hasta k en una sumatoria de i igual a 1 hasta k más 1. Es decir, primero adoptamos esta sumatoria, esta igualdad, y ahora en esa igualdad sumamos el término k más 1 por k más 1 más 1, todo dividido entre 2, miembro a miembro. Es decir, si el último término en la sumatoria 1 más 3 más 6, si el último término era k por k más 1 entre 2, el término que le seguiría si el límite de la sumatoria fuera k más 1 sería el término en el que en lugar de k por k más 1 entre 2 tendríamos un término más, el término k más 1 por k más 1 más 1, todo dividido entre 2. Ese es el valor que le sumamos miembro a miembro a la igualdad. Ahora, sumándole miembro a miembro, sumando a la igualdad, debemos desarrollar el miembro derecho de la igualdad, es decir, k por k más 1 por k más 2 entre 6, más k más 1 por k más 1 más 1, todo entre 2. Y desarrollando eso, tenemos el común denominador que será 6. 6 entre 6 a 1, 1 por k más 1 por k más 2. Y en el otro sumando 6 entre 2 a 3, 3 por k más 1 por k más 1 más 1. En el factor k más 1 más 1 podemos realizar la suma y tendremos 3 por k más 1 por k más 2. Bien, y ahora en el numerador podemos factorizar los factores k más 1 y k más 2, ya que los factores k más 1 y k más 2 son comunes tanto en el miembro que está sumando, que es k por k más 1 por k más 2, y en el miembro que está sumando, que es 3 por k más 1 por k más 2. Factorizando ambos factores, tendríamos k más 3 por k más 1 por k más 2. Reordenando los factores, es decir, aplicando conmutatividad de la multiplicación, tenemos k más 3 por k más 1 por k más 2, que puede ser igual a k más 1 por k más 2 por k más 3, todo dividido entre 6. Y finalmente, realizando la descomposición del factor k más 2, tenemos que k más 2 es k más 1 más 1. Y k más 3 se puede descomponer como k más 1 más 2. Es decir, y la expresión k más 1 por k más 1 más 1 por el factor k más 1 más 2, todo entre 6,
no es nada más que la tesis a la que buscábamos llegar a partir del desarrollo de la hipótesis de la que partimos, en la que veíamos que la sumatoria se comprobaba para algún n igual a k, es decir, hemos llegado a demostrar esta sumatoria por inducción, partiendo de la hipótesis y llegando a la tesis de este razonamiento. Luego tenemos que con lo que el ejercicio 2 queda resuelto. Bien, en el tercer ejercicio se nos pide demostrar que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del término i al cubo será 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo y así sucesivamente hasta llegar al enésimo término que será n al cubo. Esta sumatoria obedecerá a la fórmula n por n más 1, todo dividido entre 2, todo elevado al cuadrado. Ahora, para realizar la demostración por inducción de esta sumatoria debemos realizar y obedecer los tres pasos. Paso 1, verificar que la sumatoria se cumple para el menor valor admisible dentro del conjunto de inducción. Es decir, verificar que la sumatoria se cumple para el menor número dentro del conjunto de los naturales, en este caso el 1. Para n igual a 1, bien, una vez verificado que la sumatoria se cumple para el menor valor admisible dentro del conjunto de inducción, el paso 2 es plantear la hipótesis. La hipótesis será que la sumatoria se cumplirá para un valor arbitrario de n, es decir, para un valor de n igual a k, donde k será cualquier número natural que pertenezca a este conjunto. Entonces, una vez habiendo concluido el paso 2 en el que se plantea la hipótesis, procederé a formular el paso 3. En el paso 3 debo plantear la tesis a la que se llegará en la demostración, partiendo de la hipótesis. En la tesis que plantearé en el paso 3, se asumirá que la expresión sumatoria se cumplirá para el valor continuado, para el valor siguiente al valor k, es decir, que la sumatoria ahora se deberá cumplir para n igual a k más 1 y tendremos la expresión una vez habiendo concluido con el tercer paso previo a la demostración, procedo a partir de la hipótesis en la demostración para llegar a demostrar la tesis, es decir, adopto la expresión de que n es igual a k y si n es igual a k tendré la sumatoria de los k primeros números naturales elevados al cubo. Y ahora, a partir de la hipótesis, adoptando la igualdad 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más puntos suspensivos hasta llegar a más k al cubo igual a k por k más 1 entre 2 todo al cuadrado, debo desarrollar en esa igualdad una suma miembro a miembro. La suma del miembro de miembro a miembro del término k más 1 al cubo. Una vez habiendo sumado el término k más 1 al cubo miembro a miembro, debo desarrollar y simplificar el miembro derecho de la igualdad, es decir, k por k más 1 entre 2 todo al cuadrado más k más 1 elevado al cubo. El común denominador de esa suma será 4, ya que por un lado debemos sumar k cuadrado por k más 1 al cuadrado todo entre 4, debemos sumarlo con k más 1 elevado al cubo. Ahora en el numerador podemos factorizar k más 1 al cuadrado y tendremos k más 1 al cuadrado por
k cuadrado más 4k más 1. Luego, el factor k cuadrado más 4 por k más 1 se vuelve k cuadrado más 4k más 4, lo cual es resultado del trinomio cuadrado perfecto que sale de k más 2 todo elevado al cuadrado. Luego tenemos k más 1 al cuadrado por k más 2 al cuadrado entre 4 y 4 es 2 al cuadrado, por lo cual tenemos potencias con exponente 2 tanto en el numerador como en el denominador, así que podemos extraer las potencias y tendremos lo siguiente. K más 1 por K más 2, todo entre 2, todo elevado al cuadrado. Y a su vez K más 2 se puede descomponer como K más 1 aumentado en 1. Y tendremos K más 1 por K más 1 más 1 entre 2, todo elevado al cuadrado, la cual es la tesis a la que teníamos que llegar a partir del razonamiento partiendo de la hipótesis de que la sumatoria n igual a k se cumple. Luego, y finalmente con eso queda resuelto el ejercicio 3. Ahora el cuarto ejercicio dice demostrar por inducción que la expresión se cumple para todo n que pertenezca a los naturales. Y la expresión algebraica es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del término i más 1 por i más 4. Es decir, desarrollando la sumatoria tendremos el primer sumando que será i más 1 por i más 4 cuando i es igual a 1, lo que equivale a 2 por 5. Cuando i es igual a 2, los factores son 2 más 1 por 2 más 4, lo que es igual a 3 por 6. Luego sigue más 4 por 7 y así sucesivamente hasta llegar al enésimo término, que será el producto de n más 1 por n más 4. Esta sumatoria deberá ser calculable por la expresión directa de n por n más 4 por n más 5, todo dividido entre 3. Ahora bien, para la resolución del ejercicio, el paso 1 es verificar que la expresión es verdadera para el menor valor admisible del conjunto de inducción que estamos trabajando, es decir, para el número natural de menor valor que podamos hallar, es decir, el número 1. Entonces, para n igual a 1, comprobamos que esta sumatoria es verdadera y se calcula por la expresión. Y entonces es verdadero y se cumple que la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i por 1, de i más 1 por i más 4, cuando n es igual a 1, es igual a 2 por 5, lo que deberá ser igual a n por n más 4 por n más 5 entre 3 cuando n es igual a 1. Es decir, 2 por 5 deberá ser igual a 1 por 1 más 4 por 1 más 5 entre 3. 2 por 5 es 10 y en el miembro derecho tenemos que 1 por 1 más 4 por 1 más 5 es 1 por 5 por 6 entre 3. 10 será igual a 30 entre 3, 30 entre 3 es 10 y 10 pues evidentemente es igual a 10. Habiendo concluido el paso 1, pasamos al paso 2, que será plantear la hipótesis de que esta sumatoria se cumple para algún n de valor arbitrario al que denominaremos o llamaremos k, es decir, para n es igual a k tendremos la expresión Ahora bien, terminado el segundo paso, antes de realizar la demostración, procedemos a realizar el tercer paso. El tercer paso es plantear una tesis en la que, si bien en la hipótesis hemos planteado que la expresión sumatoria se cumplía para n igual a k, en la tesis plantearemos que la expresión sumatoria se cumple para el inmediato superior a n igual a k. Y el inmediato superior a n igual a k, en este caso, es n igual a k más 1.
En la tesis tendremos la expresión que estará definida de acuerdo a Luego de haber completado la formulación de la tesis, podemos proceder a realizar la demostración formal a través de un razonamiento algebraico y aritmético. Para realizar la demostración formal, partiremos de la hipótesis en la que habíamos planteado que para n igual a k se cumplía la expresión algebraica de la sumatoria. Bien, empezando la demostración y partiendo de la hipótesis, adoptamos la igualdad 2 por 5 más 3 por 6 más 4 por 7 más puntos suspensivos más k más 1 por k más 4 igual a k por k más 4 por k más 5 entre 3. En la igualdad que acabo de adoptar podemos realizar operaciones miembro a miembro. Y la operación miembro a miembro que me es más conveniente realizar en este caso es una suma miembro a miembro del término que le sigue al producto de k más 1 por k más 4. Si el último término que tengo en el miembro de suma de la izquierda es k más 1 por k más 4, el término que le seguiría si yo continuara con la sucesión sería k más 1 por k más 1 más 4, ya que si estoy tomando n es igual a k, el próximo n, es decir, el que le continúa, es el n igual a k más 1. Entonces, el término que le iría sumando al producto de k más 1 por k más 4 sería k más 1 más 1 por k más 1 más 4. Y sumo ese miembro. Lo que voy a hacer va a ser sumar ese miembro tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad, sin afectarla de esta forma algebraicamente, respetando la igualdad. Entonces, habiendo sumado miembro a miembro un término a cada lado de la igualdad, lo que sigue es desarrollar el miembro derecho de la igualdad, es decir, la suma de k por k más 4 por k más 5 entre 3 más k más 1 por k más 1 más 4. Y desarrollando el miembro derecho de la igualdad tendremos lo siguiente. Luego, en el sumando 3 por k más 1 por k más 1 más 4, se puede factorizar la suma k más 1 más 4, que es igual a k más 5, ya que k más 5 es un factor del producto k por k más 4 más 5 y del producto de 3 por k más 1 por k más 1 más 4. Es decir, ahora bien que tengo factorizado el factor k más 5, puedo desarrollar la expresión entre los corchetes, es decir, k por k más 4 más 3 por k más 2, que resultará en una expresión cuadrática. La expresión cuadrática será k cuadrado más 4k más 3k más 6. Y esa expresión cuadrática que acabo de hallar puede ser simplificada sumando 4k más 3k, lo que tendría al final k cuadrado más 7k más 6, todo por k más 5 entre 3. Ahora bien, la expresión cuadrática k cuadrado más 7k más 6 se puede factorizar como un producto de dos monomios, es decir, k más algo por k más algo se puede factorizar de acuerdo a la regla del aspa para la factorización de expresiones cuadráticas. Aplicando regla del aspa para factorización de expresión cuadrática tendría lo siguiente: k más 5 por k más 6 por k más 1, todo dividido entre 3. Entonces, una vez que he realizado la factorización de la expresión cuadrática k cuadrado más 7k más 6, lo que tengo en conjunto es el producto de tres factores que serían k más 5 por k más 6 por k más 1. Reordenando el producto de estos tres factores, lo que tendría sería k más 1 por k más 5 por k más 6, ya que a por b por c es igual a
C por B por A. En la multiplicación puedo realizar la conmutación de los factores. Entonces voy a intercambiar los factores para tener K más 1 por K más 5 por K más 6. Una vez realizada una vez realizada la conmutación de estos factores, lo que puedo realizar es la descomposición de las sumas. Es decir, la descomposición lineal de estas sumas sería K más 5. Bueno, K más 5 se puede expresar como K más 1 más 4. Y K más 6 se puede expresar como K más 1 más 5. Entonces, realizando una descomposición en la suma de los dos factores K más 5 y K más 6, tendría K más 1 por K más 1 más 4 por K más 1 más 5. Todo dividido entre 3. Y para terminar la descomposición que acabo de realizar de las sumas K más 5 y K más 6, me lleva a concluir que el producto de estos tres factores, K más 1 por K más 1 más 4 por K más 1 más 5, todo entre 3, es la tesis a la que yo me había propuesto llegar en un principio a partir de la hipótesis. Entonces finalmente he llegado a demostrar que la sumatoria se cumple para todo n que sea natural a través de esta inducción matemática. Con esto terminamos. Ahora empezamos con el quinto ejercicio, en el que se nos pide nuevamente demostrar por inducción que la expresión dada a continuación se cumple para todo n que pertenezca a los naturales. Y la expresión en este caso es una sumatoria de una serie de números racionales, es decir, una serie de fracciones. Se nos dice que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre i por i más 2 es igual a el primer término 1 sobre 1 por 3, más el segundo término que es 1 sobre 2 por 4, más el tercer término que es 1 sobre 3 por 5, más así sucesivamente generando cada término con cada valor que toma i hasta llegar al valor de i igual a n, donde el último término es 1 sobre n por n más 2. Esta sumatoria deberá ser calculable por la expresión algebraica n por 3n más 5, todo dividido entre 4 por n más 1 por n más 2. Para realizar la resolución del ejercicio, tomamos los tres pasos previos a la demostración. En el paso 1 verificamos que la sumatoria se cumple para el valor mínimo admisible en el conjunto de inducción, es decir, para n igual a 1. De esta forma verificamos que para n igual a 1 se cumplirá que la sumatoria desde i igual a 1 hasta 1 de 1 sobre i por i más 2 será simplemente el primer término, que es 1 sobre 1 por 3. Y esto será calculable de acuerdo a la expresión n por 3n más 5, todo entre 4 por n más 1 por n más 2, cuando n toma el valor de 1, es decir, 1 por 3 por 1 más 5, todo entre 4 por 1 más 1 por 1 más 2. Ahora, tomando o adoptando esa igualdad, tenemos 1 sobre 1 por 3 es 1/3. Y eso deberá ser igual a 1 por 3 por 1 más 5, que es 1 por 8, todo entre 4 por 1 más 1 por 1 más 2, es decir, 4 por 2 por 3. Ahora tenemos que simplificar 1 por 8 entre 4 por 2 por 3. 1 por 8 es 8. Abajo tenemos que 4 por 2 es 8, 8 con 8 se va, tanto el 8 del numerador con el del denominador, y finalmente tenemos que 1/3 es igual a 1/3, lo cual es verdadero. Ahora bien, si 1/3 es igual a 1/3, hemos comprobado que la sumatoria se cumple para el menor valor admisible dentro de este conjunto de inducción que son los números naturales. Paso 2. Plantear la hipótesis en la que la sumatoria se cumplirá para algún valor admisible que pertenezca a los naturales, tal que este valor sea un valor arbitrario, al que vamos a llamar k. Entonces la sumatoria se deberá cumplir para algún valor n igual a k, lo cual quiere decir que
Entonces, bien, habiendo planteado la hipótesis en la que la sumatoria se cumplirá para algún valor arbitrario de n, ahora procedemos a plantear la tesis. En la tesis plantearemos que la sumatoria se cumplirá para el próximo valor al valor arbitrario que habíamos escogido. Es decir, si habíamos escogido el valor n igual a k, el valor que le sigue, el valor más próximo, será el valor n igual a k más 1. Esa será la tesis que trataremos de demostrar en la parte formal de la demostración. Así, de esta forma, para n igual a k más 1 se cumplirá que entonces, una vez que hemos realizado los 3 pasos y concluimos con el paso 3, que es el planteamiento de la tesis, podemos proceder a realizar la demostración a partir de un razonamiento algebraico y aritmético que nos permita conducirnos desde la hipótesis hasta la tesis. Partiendo de la hipótesis, adoptamos la igualdad de los dos últimos términos en esa igualdad triple, que sería 1 sobre 1 más 3 más 1 sobre 2 por 4 más 1 sobre 3 por 5 más sucesivamente hasta llegar al 1 sobre k por k más 2 igual a k por 3k más 5, todo entre 4 por k más 1 por k más 2. Adoptando esa igualdad, debemos agregarle un sumando miembro a miembro para no afectar la igualdad algebraica. Ahora, ¿cuál es el término que debo sumar miembro a miembro a esa igualdad algebraica? Bueno, pues analizando en el lado izquierdo tengo la suma de los k'ésimos primeros términos generados por la expresión 1 sobre i por i más 2 cuando i varía desde 1 hasta k. Entonces, el término que continuaría en esta sucesión sería el término en el que n asume el siguiente valor de k. ¿Y cuál es el siguiente valor de k? El siguiente valor de k, pues es k más 1. Entonces, sumando miembro a miembro, la expresión algebraica 1 sobre k más 1 por k más 1 más 2, tenemos que posteriormente desarrollar el miembro derecho de la igualdad, es decir, la suma de 3 por k más 5 sobre 4 por k más 1 por k más 2 más 1 sobre k más 1 por k más 1 más 2. Desarrollando el miembro derecho de la igualdad tendremos como común denominador tenemos a la expresión 4 por k más 1 por k más 2 por k más 1 más 2. Y en el numerador tenemos la suma de k más 1 más 2 por k por 3k más 5 más 4 por k más 2 por 1. Lo único que estoy haciendo es sumar las dos fracciones k por 3k más 5 entre 4 por k más 1 por k más 2 con la fracción 1 sobre k más 1 por k más 1 más 2. Ahora bien, desarrollando el numerador tendremos lo siguiente. Para desarrollar y realizar una correcta simplificación, lo que vamos a hacer va a ser desarrollar el numerador y el denominador expresando el factor k más 1 más 2 como k más 3, ya que k más 1 más 2 es igual a k más 3. Y en el numerador deberemos realizar la multiplicación y suma de los valores algebraicos en términos de k. Luego tendremos la expresión k más 3 por 3k cuadrado más 18 Luego tendremos la expresión k más 3 por 3k cuadrado más 5k más 4k más 8. Y esa expresión, la del numerador desarrollándola, será igual a 3k cubo más 9k cuadrado más 5k cuadrado más 15k más 4k más 8. Todo dividido entre el denominador, que es 4 por k más 1 por k más 2 por k más 3. Simplificando el numerador, sumando los
términos del mismo grado en la variable k, tenemos 3k cubo más 14k cuadrado más 19k más 8, todo dividido entre 4 por k más 1 por k más 2 por k más 3. Ahora bien, lo que debo hacer a partir de aquí es factorizar el polinomio de grado 3 para la variable k que se encuentra en el numerador. Es decir, 3k cubo más 14k cuadrado más 19k más 8. ¿Y cómo factorizo este polinomio? Pues la factorización de este polinomio se realizará a partir de la división sintética de polinomios. Para la división sintética de polinomios yo debo realizar la aplicación de la regla de Ruffini, en este caso para factorizar el polinomio de grado 3. Vamos a simplificar el factor k más 1 del denominador con un hipotético factor k más 1 que debería de existir en el numerador. ¿Por qué digo que es un hipotético factor k más 1 que debería existir en el numerador? Bueno, el hipotético factor k más 1 del numerador deberá simplificarse con el del denominador para que la aproximación o el parecido que tiene esta expresión que estamos desarrollando se acerque más al de la tesis a la que buscamos llegar, es decir, a la de k más 1 por 3, k más 1 más 5, todo entre 4 por k más 1 más 1 por k más 1 más 2. Realizando la división sintética, en rojo tendríamos evidentemente una raíz o un factor del polinomio de grado 3 es el factor k más 1, que contiene la raíz k igual a menos 1. Realizando la división sintética, tenemos los coeficientes del polinomio de grado 3, 3 como coeficiente de k al cubo, 14 como coeficiente de k cuadrado, 19 como coeficiente de k y 8 como el término independiente. Para la división sintética, bueno, aplicamos la regla de Ruffini y tenemos que en consecuencia se cumple el criterio de resto cero para la regla de Ruffini. Luego, una vez que he hallado esta raíz o este factor para el polinomio de grado 3, ya tengo un polinomio de grado 2 que será 3k cuadrado más 11k más 8. Puedo realizar nuevamente una factorización a partir de la aplicación de división sintética con regla de Ruffini. Otro factor que debería pertenecer al numerador de acuerdo a la expresión de la tesis a la que debo llegar parece ser el factor que es el factor menos 8 tercios. Haremos la prueba con el factor menos 8 tercios para ver si se cumple la regla de la división sintética. Haciendo la prueba con la raíz k igual a menos 8 tercios, que es lo mismo que el factor k más 8 tercios, tenemos que para menos 8 tercios en la aplicación de la regla de Ruffini, menos 8 tercios por 3 será menos 8. 11 menos 8 es 3 positivo. 3 positivo por menos 8 tercios es menos 8 y 8 menos 8 es 0. Al ser 8 menos 8, 0 y terminar esta multiplicación y suma sucesiva por Ruffini, concluimos que evidentemente menos 8 tercios es una raíz del polinomio. Entonces, la forma factorizada del polinomio 3k al cubo más 14k cuadrado más 19k más 8 se puede expresar como k más 1 por k más 8 tercios y por una tercera raíz que podemos hallar nuevamente por Ruffini, menos 1 nuevamente. Entonces el polinomio y la expresión del numerador con el denominador queda como 3k cubo más 14k cuadrado más 19k más 8 es igual a k más 1 por k más 8 tercios por k más 1. Todo dividido entre 4 por k más 1 por k más 2 por k más 3. Ahora bien, tenemos un k más 1, un factor k más 1 del numerador y un factor k más 1 del denominador. Ambos se simplifican, con lo que en el numerador me queda k más 8 tercios por
K más 1 entre 4 por K más 2 por K más 3. Ahora bien, el factor K más 8 tercios puede expresarse como 3K más 8, ya que tanto 3K más 8 igual a 0 como K más 8 tercios es igual a 0, cumple con la restricción de que el valor de K que cumpla esta igualdad sea K igual a menos 8 tercios. Así entonces el factor K más 8 tercios se vuelve 3K más 8 por K más 1 todo entre 4 por K más 2 por K más 3. Luego tengo que 3K más 8 por K más 1. En el numerador se puede realizar una descomposición lineal de uno de estos factores. Es decir, 3K más 8 se puede descomponer como 3K más 3 más 5, porque más 3 más 5 es 8. Luego tengo que en el denominador K más 2 se puede descomponer como K más 1 más 1 y K más 3 se puede descomponer como K más 1 más 2. Finalmente, para el numerador que se descompone como 3K más 3 más 5, puedo factorizar 3 en el sumando 3K y el sumando 3. Factorizando 3 tendría en el numerador 3 por K más 1 más 5 por K más 1, todo dividido entre 4 por K más 1 más 1 por K más 1 más 2. Ahora en el numerador yo tengo el producto de 3 por K más 1 más 5 multiplicándose con el factor K más 1. Si A por B es igual a B por A, entonces yo puedo conmutar estos dos factores y tendría en lugar de 3 por K más 1 más 5, todo por K más 1, los doy la vuelta y tendría K más 1 por 3 por K más 1 más 5 y el denominador se conserva como 4 por K más 1 más 1 por K más 1 más 2. Y pues para finalizar, la última expresión que acabo de desarrollar, es decir, la expresión K más 1 por 3 por K más 1 más 5 entre 4 por K más 1 más 1 por K más 1 más 2, no es nada más que la tesis a la que yo me había propuesto llegar a un inicio partiendo de la hipótesis. He llegado a demostrar que si se cumple esta sumatoria para algún número natural n igual a k, se va a cumplir para el siguiente, que va a ser un número natural n igual a k más 1. Por tanto, si se cumple para el siguiente, se cumplirá para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente, y con esto se completa la inducción matemática propuesta para este ejercicio. Habiendo completado esta inducción, en el próximo video vamos a repasar lo que serían las inducciones para demostrar la divisibilidad de expresiones algebraicas literales para ciertos valores de n que son números naturales.